En este segundo tema vamos a intentar analizar cómo está cambiando la manera de enfermar la población y la importancia que tiene el desarrollo de modelos colaborativos entre profesionales. Bueno, ya hace unos años se empezó a poner el acento en un problema y aparecieron publicados algunos trabajos, sobre todo algunos metaanálisis, que analizaban cuál era la situación real de la información clínica que disponemos. Una mujer de 79 años con EPOC, diabetes mellitus, osteoporosis, hipertensión y artrosis. Esta paciente, si aplicamos al pie de la letra las recomendaciones de las guías clínicas vigentes, tendría que tomar diariamente 12 medicamentos en 19 dosis, repartida en 5 tomas a lo largo del día. Indefectiblemente nos encontraríamos que cuanto menos habría 4 interacciones clínicas entre los fármacos relevantes. ¿Es esta la información, el escenario en el que se desarrollan los ensayos clínicos que nos dicen qué es lo que tienen que tomar los pacientes? Hoy día están saliendo cada vez más trabajos que ponen en evidencia que no, que este no son los escenarios en donde se desarrollan los ensayos clínicos. Solo poco más del 2% de los ensayos clínicos están orientados a pacientes pluripatológicos. Y en la mayoría de los ensayos clínicos, el presentar pluripatología son criterios de exclusión del ensayo. Por tanto, estamos generando una información clínica que no se parece, que nos lleva a tomar decisiones en pacientes distintos a los que han generado esa información clínica. Por tanto, cada vez tenemos una información que se ajusta menos a la realidad de los enfermos que tratamos a diario. Y además, si tenemos en cuenta que esto es lo que compete a las guías clínicas, pero las guías clínicas en realidad lo único que nos dicen son las evidencias para intentar analizar qué es lo que necesita el paciente. Pero después viene un segundo campo, que es qué es lo que el paciente quiere en base a sus valores. ¿El paciente quiere asumir un riesgo de embolismo o prefiere un riesgo de hemorragia en el caso de la fibrilación auricular? ¿Le merece la pena al paciente tomar durante años una medicación que le puede provocar dolores musculares u otros problemas o limitaciones a la hora de tomar o realizar determinados estilos de vida para conseguir un beneficio que puede estar cuantificado de una manera muy relativa? Por tanto, lo que se necesita hay que combinarlo con los valores y lo que el paciente quiere. Y por último, incluso, no separáis la cosa, sino que todo esto tiene que llevar a una situación en la que qué es lo que realmente puede asumir el paciente de carga terapéutica. Las dietas, las restricciones, los estilos de vida, las múltiples medicaciones. ¿Realmente puede asumir todo eso que estamos poniendo? ¿Es lo mejor? ¿O hay que tomar una decisión intermedia? Hay que evaluar la carga terapéutica, como planteaba Víctor Montori, la capacidad del enfermo y la carga terapéutica para desarrollar eso que hoy día se está hablando tanto de una medicina mínimamente impertinente. Realmente lo que querría comenzar en este tema planteando que estamos tomando continuamente decisiones y estamos desarrollando modelos de atención a paciente en base a decisiones con muy poca base. En realidad, gran parte del conocimiento científico con el que tomamos decisiones es un gigante con los pies de barro. ¿Y por qué? El elemento clave vuelve a ser, como planteaba, que estamos ante una nueva era en lo que es la conceptualización de la enfermedad, la gestión de múltiples enfermedades concurrentes en lugar de enfermedades individuales. Desde la perspectiva de las encuestas de salud, la mitad de la población tiene algún problema crónico y de ellos la mitad, 2, 3, 4, 5. Y de la perspectiva de enfermedades, igualmente está el fenómeno de las múltiples enfermedades con el envejecimiento. En cambio, en todo este terreno hay tal confusión que ni siquiera tenemos una taxonomía clara. Hay quien habla de condiciones crónicas de salud, porque no son muchas veces enfermedades, sino algunas condiciones, de enfermedades no transmisibles, de enfermedades crónicas complejas, de pluripatología, de comorbilidad. Y si lo traducimos al inglés, pues ya nos empezamos a formar un batiburrillo entre multimorbidity, polypathology, multiples complex disease, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, el terreno no está muy claro, aunque sí hay dos elementos que yo creo que son fáciles de identificar. Una cosa es el concepto de comorbilidad, en donde clásicamente se define una enfermedad principal y que hay otras enfermedades que modulan el diagnóstico, el tratamiento, etcétera, y el manejo en general de una entidad nosológica principal. Sin embargo, esto generalmente es un artificio. La EPOC es una comorbilidad
cuando quien realiza un análisis de un estudio es un cardiólogo. O la insuficiencia cardíaca es una comorbilidad cuando se hace desde la perspectiva de un neumólogo. Eso no parece que sea muy coherente, porque no siempre existe una entidad nosológica principal. Por tanto, este concepto nos parece muy vertical y vinculado a enfermedad, y creemos que un concepto más real es el de la polipatología. El de la pluripatología, o llamémosle en inglés multimorbility o polypathology, es distinto desde la perspectiva que se centra en el paciente y habla de dos o más enfermedades crónicas que pueden estar interrelacionadas, que tienden a provocar un deterioro progresivo y que generan una demanda en distintos niveles asistenciales. Este es el problema real que tenemos que dar una respuesta, no el de dos condiciones crónicas que a lo mejor simplemente se limitan a la importancia de un abordaje de crónico, de los autocuidados, pero no es el reto nuclear que estamos planteando de respuesta a esta nueva manera de enfermar. Como respuesta a este problema, realmente en Andalucía se fue pionero cuando en el año 2002 se planteó el proceso de atención a pacientes pluripatológicos, en el que intentábamos definir no cualquier presencia de dos enfermedades, sino dos enfermedades crónicas progresivas con tendencia a ser invalidantes. Por tanto, este concepto iba más allá que la simple presencia de enfermedades crónicas y además con la revisión de 2007 permitía estandarizar con unos criterios bien definidos a la población. Por eso, el siguiente capítulo abordaremos el problema en otro módulo de lo que son los pacientes pluripatológicos. Pero en este entorno, durante los últimos años, aquí os he dejado una aportación de algunos de los trabajos clave que han ayudado a conceptualizar este problema o a desarrollar nuevas herramientas para hacer una valoración integral de estos pacientes. Lo que está claro es que en Andalucía el concepto ha calado, hay casi 100.000 habitantes, más de 97.000, ciento y pico personas diagnosticadas como pluripatológico, que representan más del 8% de la población mayor de 65 años de edad y gran parte de ellos con una valoración integral ya realizada, haberse incorporado sistemáticamente la valoración integral de estos enfermos. Además, un fenómeno curioso es que cuando hemos analizado esto en el entorno hospitalario, en base a estudios poblacionales, codificando en el CMBD de las altas hospitalarias qué enfermos tenían un listado que identificamos como una enfermedad crónica o como múltiple enfermedad crónica y por tanto pluripatología, una de las cosas fundamentales que hemos puesto en evidencia es que la mayoría de las enfermedades crónicas invalidantes, insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica, EPOC, etc., no se presentan de forma aislada. Hemos comprobado que las que tienen más peso específico, en esta gráfica que estaréis viendo, ponen simplemente las que están en azulina, son las que se presentan de forma aislada. El resto son pacientes pluripatológicos. Y si lo vemos porcentualmente, casi el 90% de los pacientes con insuficiencia cardíaca, con ictus, con insuficiencia renal, con arteriopatía periférica o con neuropatía, son pacientes pluripatológicos. Por tanto, no es que haya un pequeño subgrupo de pacientes pluripatológicos solo, sino que esos pacientes representan una población clave en el entorno hospitalario y con un gran peso en atención primaria. En los últimos años estamos intentando ver la caracterización de esta población, los clústeres de agrupación que tienen las distintas patologías, las condicionantes etiopatogénicos y fisiopatológicos, y probablemente durante los próximos años veremos cómo iremos reconceptualizando mucho tanto los determinantes genéticos como medioambientales, sociales y determinantes sociales siempre detrás que condicionan esta manera de enfermar. Lo iremos viendo en los próximos años. Ya lo que, por ejemplo, sí hemos visto es como cuando hablamos de los PQI, que se utilizan como tasa global de condiciones sensibles a cuidados ambulatorios, vemos que pacientes pluripatológicos son casi 75% de los pacientes que tienen un PQI susceptible de cuidados ambulatorios de enfermedades crónicas. E incluso la mayoría de los pacientes que ingresan por condiciones crónicas agudas susceptibles de cuidado ambulatorio son también pacientes pluripatológicos. Y esto puede ser especialmente importante porque nos puede ir permitiendo detectar precozmente la necesidad de cuidados complejos. ¿Por qué? Porque realmente la mayoría de los modelos que se basan en la detección de la necesidad de cuidados en base al consumo de recursos llegan tarde y es importante detectarlos precozmente. Pues bien,
La atención de estos pacientes tiene un gran reto, y es que la atención primaria tradicionalmente ha sido el núcleo donde está la atención con una perspectiva global, continua y biográfica, mientras que la atención hospitalaria siempre ha ido atendiéndose por episodio, cuando las necesidades de estos enfermos son de integralidad sociosanitaria y de atención compartida. Es por ello que en el proceso de atención paciente pluripatológico se avanzó desarrollando todo lo que se llamó un modelo de atención, que era el plan de atención continuada, que al principio llamaba plan de atención compartida, en donde se buscaba cómo interaccionar los médicos de familia, internistas del hospital, enfermeras de atención primaria, hospital, trabajadores sociales, etcétera, para intentar desarrollar un modelo de atención compartida. La verdad que el elemento clave era intentar buscar la personalización de las relaciones, y se inspiró en las propuestas de unos programas de coordinación que hicieron las sociedades científicas desde el año 1996, que después fueron recomendados en la conferencia de Sevilla a la que ya hemos hecho referencia o en el plan de Crónico. Elementos de comunicación personal muy simples y elementales que definen un trabajo en equipo, y en donde el elemento clave muchas veces es que el hospital tiene que adaptarse a este nuevo modelo. La atención primaria siempre ha tenido una perspectiva biográfica de continuidad asistencial y el hospital no. Y por eso uno de los elementos clave que se ha visto es cómo en el entorno de las unidades de medicina interna, que tienen una visión global del paciente, tienen que agruparse todos los recursos orientados a la medicina interna, los cuidados paliativos, la geriatría, la medicina consultiva y la hospitalización domiciliaria, de cara a dar una verdadera respuesta integrada a todos estos enfermos. Este modelo se ha centrado fundamentalmente en la figura de la sectorización con internistas de referencia por centros y en un acuerdo explícito entre los internistas y el centro de salud, las enfermeras de atención primaria, hospital y de todos los protagonistas que intervienen. Este modelo ha supuesto un importante avance. Comenzó, como decía, en Sevilla, pero ahora mismo realmente es un modelo que está extendiéndose por muchas partes de Andalucía. En una reciente encuesta que hemos hecho, al 72% han respondido de los centros de salud de Andalucía, 285 unidades de gestión clínica de atención primaria, más del 30% tienen ya estructurado un modelo en funcionamiento. Unos acuerdos explícitos, pero que aún no funcionan, representan otro tanto, y otro tercio están aún sin desarrollar. Aquí os doy algunos datos de cómo se está expandiendo el modelo de internista de referencia y de modelo de atención compartida. Y aquí tenemos cómo esto ha evolucionado del año 2012 al 2014 y cómo hay provincias donde ya es el modelo mayoritario y provincias que aún está bastante poco desarrollado. No me quería referir a este modelo solo por afectar a determinadas especialidades o determinadas áreas, sino que la clave que le vemos ahí es como modelo de trabajo colaborativo basado en la personalización de las relaciones de equipo multidisciplinario. Es por ello que el trabajo que vamos a incluir en este módulo, en este tema del módulo, va a ser propiciar que todos ustedes tengan una reflexión sobre cuáles son los elementos de colaboración entre profesionales entre los distintos niveles asistenciales. Se trata de que analicen cada uno de los componentes que se consideran básicos en base a un trabajo recientemente realizado por Osakidesa y Oberri, y querríamos que interiorizaran estos componentes y nos dieran su opinión de cómo se están desarrollando en su entorno y cómo está el modelo de colaboración en donde usted trabaja. Muchas gracias.